mostrando lo que era piel normal, ¿sí? Entonces, hay que recordar cuáles son las capas de la piel y, sobre todo, cuáles son las capas de la epidermis, ¿no? Entonces, de arriba para abajo, ya se la saben, estrato córneo, granuloso, espinoso, basal, luego viene toda la dermis y luego viene el tejido celular subcutáneo. Hay que recordar que en la piel, los derivados de la piel vienen solamente de dos capas, o vienen del ectodermo o vienen del mesodermo. Y las cosas que vienen del ectodermo pueden venir del ectodermo per se o pueden venir de la cresta neural, ¿ok? ¿Cuáles son las células que vienen de la cresta neural? Melanocitos. Ok, muy bien. Y de ahí tenemos el resto de células, todo el resto de las capas del epidermis vienen del resto del ectodermo. Lo que es la dermis y el tejido celular subcutáneo vienen del mesodermo, incluyendo las células que conforman esas partes, ¿no? Lo que son los fibroblastos, lo que son las células de Langerhans, todo lo demás viene del mesodermo. Entonces, es como muy sencillo: ectodermo, mesodermo y los melanocitos vienen de las células de la cresta neural, ¿vale? Esta fue la primera clase. Revisamos un poquito de las funciones de la piel, que era la síntesis de vitamina D, la síntesis de melanina, su función protectora. Después vimos propedéutica dermatológica, que eran las lesiones elementales, ¿sí? Entonces, las lesiones elementales vamos a dividirlas en lesiones primarias y lesiones secundarias. Las primarias podemos dividirlas en tres grandes grupos, que eran las manchas, que era un simple cambio de coloración de la piel. Y las manchas pueden ser de muchos tipos, ¿no? Pueden ser hipercrómicas, pueden ser hipocrómicas, pueden ser generadas por pigmentos ajenos a la piel. Por ejemplo, habíamos dicho por depósito de derivados de plata, como una de las posibilidades, bilirrubina, que hace que se ponga amarilla, caroteno, que hace que se ponga naranja. Entonces, son como algunas cosas que pueden generar las manchas. Luego vienen las lesiones de contenido sólido. Las lesiones de contenido sólido, vamos de chiquitas a grandes, ¿no? Son las pápulas, que son agudas o subagudas, y los nódulos, que son crónicos. Luego teníamos estas lesiones que eran las nudosidades. ¿Qué característica tiene la nudosidad con respecto al resto de las células? Son rojas y ¿qué más? Son dolorosas. Más que verse, se palpan esas lesiones. Entonces yo siento ahí como un empedrado y son dolorosas. Y la más fugaz de las lesiones alimentarias son las ronchas, ¿no? No deben durar más de 24 horas en el mismo sitio. Luego tenemos las lesiones de contenido líquido, igual. Si es un líquido claro y pequeño, son vesículas. Si es un líquido claro o pseudohemático y grande, es una ampolla. Si es un líquido purulento y pequeño, es una pústula. Si es mucho pus, pues ya es un absceso, ¿ok? Entonces, esas son las manchas, eso es contenido sólido y contenido líquido. Secundarias es todo el resto demás de lesiones elementales. Que si la costra, ¿qué es una costra? ¿Cómo se define una costra? Una secreción que se seca al aire. Luego tenemos la escama, que es el desprendimiento en bloque del estrato córneo. Tenemos las cicatrices, tenemos las úlceras, las exulceraciones, etc. ¿No? Son muchas lesiones secundarias que usamos para escribir. Y finalmente tenemos el término de placa, ¿no? Que hacemos referencia en placa a cuando se juntan dos o más lesiones elementales en un mismo sitio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, paciente, mucho prurito, ¿qué lesión elemental es? Ronchas. Ronchas, son fugaces, duran menos de 24 horas. Paciente con mancha, ¿no? ¿De qué tipo? Hipercrómica. ¿Qué será lo que está depositado en calidad de color? Melanina. No es una mancha hipercrómica, seguramente generada por melanina, característico de un padecimiento que vimos en las discromidas que se llama Malacesia. Melasma. Es una mancha hipercrómica en la cara, en sitio por expuesto. ¿Okay? Y acá es una zona eritematosa, es una nudosidad, ¿no? Son dolorosas, se palpan y le duele mucho a la paciente, no puede caminar ni siquiera rodar. Luego comenzamos ya con las patologías. Primero vimos las enfermedades papulopustulosas y de estas solamente vimos dos. En primer lugar vimos el acné y en segundo lugar vimos la rosácea. Aunque pueden llegar a parecerse, cada una tiene sus particularidades que la distinguen. Entonces, el acné inicia en edades tempranas, la rosácea inicia en edades tardías. En el acné es importante el estímulo androgénico.
porque el estímulo androgénico, ¿qué estructura estimula? La glándula sebácea, para la producción de sebo, y entonces esa hiperproducción de sebo, aunado a una bacteria que es Surtibacterium acnes, aunado a la inflamación e hiperkeratinización folicular, generan las lesiones de acné. En la rosácea, más que un estímulo hormonal, son estímulos físicos. ¿Qué estímulos físicos estimulan la rosácea? Sol, calor, frío, alimentos picantes, alimentos calientes. Y había más que una bacteria, era un ácaro, exactamente, que es de Modes. Entonces, aquí implica estímulos físicos que activaban unos receptores que eran los receptores TRPV, los receptores vaniloides, y está involucrado también el Modex, que es un ácaro. Entonces, ahí tenemos imágenes y vemos que ambas son enfermedades papulopustulares, pero esto es una persona joven y esto es una persona de mayor edad. ¿Ok? En los tratamientos vamos a usar muchas veces cosas similares, ¿sí? Si el cuadro es leve, siempre en dermatología, si el cuadro es leve y afecta poco a piel, entonces empezamos con tratamientos tópicos. Tratamientos tópicos que podemos ocupar, retinoides, como el adapaleno o como la tretinoína. O podemos ocupar sustancias que funcionan como antibióticos tópicos para el acné, que es el peróxido de benzoilo. Y otras harta de cosas que vimos, ¿no? Que si uso eritromicina en espuma, que si uso ácido acelaico, que si uso N-glicosis. Sin embargo, conforme más va aumentando las lesiones, nos vamos a apoyar de otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, antibióticos. ¿Por qué dejaría yo antibiótico en el acné o en la rosácea? Porque tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Sí? Dijimos que en los antibióticos, las tetraciquinas principalmente, tienen un efecto antiinflamatorio. Bien. Y luego tenemos el gold estándar del tratamiento para el acné y que lo podemos usar también en minidosis en la rosácea, y era la isotretinoína. Un retinoide por vía oral que funciona como antiinflamatorio, impide la hiperkeratinización folicular, parece que reduce la producción de sebo, o sea, todo lo que es la patogénesis la quita. Pero, ¿qué es lo importante con la isotretinoína? Que necesita pruebas de embarazo. Eso, la isotretinoína va reduciendo el tamaño de la glándula sebácea conforme lo voy administrando, ¿no? Y si yo le quiero dar a alguien isotretinoína, ¿qué es lo que tengo que hacer antes? Pruebas de embarazo también. Hay que hacer pruebas de embarazo, perfil hepático, CPK, que era creatinina, porque en algunos pacientes puede elevar grasa, está contraindicado en el embarazo, en fin, una serie de laboratorios que hay que hacer antes de administrar, ¿no? Obviamente esto lo dejamos para casos graves de acné, o en la rosácea también se puede utilizar en casos de difícil control. En casos de difícil control de rosácea también puedes dejar isotretinoína. ¿Okay? Luego tenemos los pénfigos. Los pénfigos eran un grupo de enfermedades que son enfermedades ampollosas autoinmunes, ¿sí? El antígeno principalmente era contra la desmoleína, ese antígeno que unía a los queratinocitos. Entonces, al generarse anticuerpos contra la desmoleína, se rompen las uniones intercelulares y se generan las ampollas, ¿no? Bueno, entonces, en el cuadro clínico de los pénfigos dimos 3 cuadros clínicos. El más común, que es el pénfigo vulgar, donde las ampollas son flácidas, son blandas y además generaba lesiones en la mucosa, aparte de generar lesiones en el cuerpo. Vimos un segundo cuadro que era el pénfigo foliáceo. En el pénfigo foliáceo, las ampollas eran tan superficiales que apenas las tocas se rompen, entonces casi nunca siquiera se ven las ampollas como tal. Y le gustan mucho las áreas seborreicas, centro del pecho, centro de la espalda, y tiene mucho menor afección de mucosas, prácticamente no afecta a mucosas. Y tenemos un tercero que era el paranoplásico, que afectaba otra vez principalmente las mucosas y que estaba asociado a cáncer hematológico. ¿Okay? ¿Cómo hacemos diagnóstico de pénfigo? Necesito hacer una biopsia y para hacer un diagnóstico certero tendríamos que hacer inmunofluorescencia, que eran esas imágenes verde brillantes que vimos, ¿no? Donde yo veía el depósito de anticuerpos entre las uniones intercelulares. Eso me ayuda para hacer el diagnóstico aquí. Y al ser una enfermedad autoinmune, necesito dar un tratamiento, aquí sí, inmunosupresor. Tratamiento de elección, ¿con cuál iniciaríamos?
Con un corticoide. Pero una de las opciones con un biológico sería rituximab, ¿no? Entonces tenemos corticosteroides y una opción como un biológico sería rituximab. Muy bien. Dentro de esta clase mencionamos brevemente algo que el nombre es muy parecido, pero no es precisamente el mismo, se llama pemfigoide ampolloso. También es una enfermedad autoinmune, pero ¿en qué contrasta con esto? Que esto es mucho más común en pacientes de la tercera edad. La segunda es que las ampollas son más tensas, muy tensas. La tercera es que el anticuerpo es diferente, se llama BPAG. ¿Cómo me voy a acordar de eso? Son las siglas en inglés de la enfermedad, es Bullous Pemphigoid Antigen, ¿no? Entonces, BPAG es el antígeno contra el cual va dirigido, ¿ok? Entonces, estas son las dos enfermedades ampollosas que vimos, los pénfigos y el pemfigoide ampolloso. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? Luego viene una sarta de enfermedades que son un montón, que son las dermatosis reaccionales, ¿no? Dermatosis reaccionales, como su nombre lo dice, es una reacción de la piel a algo. Entonces, hay generalmente estímulos ambientales. Así que vamos a ir viendo los principales. Bueno, vamos a ir viendo todos más, pero vamos a ir haciendo hincapié en las cosas importantes. Primero, vimos la dermatitis atópica, ¿no? Vimos que la dermatitis atópica son cuadros clínicos y todas las dermatosis reaccionales se caracterizan por lo mismo, que generan lesiones eczematosas. Cuando algo es eczematoso es porque la piel está irritada, está llorosa, está con secreción, y después con el tiempo, si sigue la inflamación, deja de ser eczematoso y se genera una inflamación crónica, una dermatitis crónica. Y las dermatitis crónicas comienzan a verse ya más liquenificadas, más engrosados, con escoriaciones, incluso se pueden hiperpigmentar, porque la piel se va haciendo gruesa de tanto rascado, ¿no? Entonces, la dermatitis atópica empieza en niños y generalmente sigue hacia la adolescencia y la vida adulta. Que si hay dermatitis atópica en adultos, sí hay, pero lo más común es que venga desde la infancia. Involucra inicialmente una respuesta tipo TH2. Se ha visto que en familias que tienen dermatitis atópica, una de las mutaciones importantes son las mutaciones del gen de la filagrina, que permite mantener bien unida la piel y que no se nos vaya el agua de la piel. Si hay una mutación en esta, la piel se deshidrata y entonces, ahí acabó, se está deshidratando la piel y eso genera irritación. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de dermatitis atópica? Que tenga la topografía clásica, que varía dependiendo si es un lactante, si es un niño o si es un adulto. Que tenga la morfología clásica, que sean lesiones eczematosas si son agudas o lesiones de dermatitis crónica si ya lleva tiempo con ello. Y también nos podemos apoyar de cosas como la mancha atópica. ¿Qué enfermedades incluye? Asma, rinitis, conjuntivitis alérgica, alergia alimentaria. ¿Okay? Todas esas cosas, si hay como antecedentes más todo esto, pues mi diagnóstico me queda perfectamente bien. Dijimos que la clínica es el eczema, sobre todo en los cuadros agudos, y el diagnóstico es clínico otra vez. Que si me ayuda la IgE, lo puedo encontrar elevado en algunos pacientes, pero no es criterio diagnóstico. Que si están elevados los eosinófilos, sí, también lo puedo encontrar, pero tampoco es criterio diagnóstico, pero siguen siendo cosas que no apoyan el diagnóstico de dermatitis atópica. ¿Cómo se trata? El tratamiento de la dermatitis atópica es una escalerita, ¿ok? Donde en la base están los cuidados generales de la piel. Si se me está deshidratando la piel, lo que necesito es usar hidratante, ¿no? Siguiente tratamiento, no funciona solo eso, entonces empiezo con tratamientos tópicos, principalmente corticosteroides tópicos o inhibidores de calcineurina, que solo tenemos dos, tacrolimus y imecrolimus, ¿ok? Eso no me funcionó, entonces ya me empiezo a ir a tratamientos más complejos. Les puedo dar fototerapia, sí, pero no está disponible en varios sitios en nuestro país. ¿Le puedo dar tratamientos sistémicos? Sí. ¿Qué medicamentos sistémicos les puedo llegar a dar? ¿Como cuál? ¿Inmunomoduladores como cuál? Metotrexato es una opción. Otro inmunomodulador que se acuerden. Azatioprina, ciclosporina, ácido micofenólico, micofenolate, hicieron una tarea de eso. Esos que venían ahí en la tarea entran todos aquí. El tratamiento sistémico que se puede hacer para las dermatitis atópicas, ¿ok? Y uno de los biológicos que se puede utilizar es dupilumab. Es una molécula que va dirigida contra la interleucina 4 y 13, que es parte de la fisiopatología de la dermatitis atópica. Bien. Luego vimos dentro de las dermatosis reaccionales las dermatitis por contacto.
que podía ser alérgica o que podía ser irritativa. ¿Cuál es la más común de las dos? No, acuérdense, lo más común es que sea irritativo. Les puse el ejemplo del ácido. Si todos nos echamos ácido muriático en las manos nos va a arder, y no es que seamos alérgicos al ácido, es que es irritativo. Eso aplica entonces para jabones, que luego nos lavamos las manos y nos irrita. Entonces lo más común es que los cuadros sean irritativos, lo menos común es que sean cuadros alérgicos, ¿ok? Alergenos más comunes. A ver, revisamos algunos alergenos más comunes. ¿Cuál es el alergeno más común? El níquel. El níquel presente en La joyería, en metales. joyería, extensibles de reloj, en cinturones, etc. Muy bien. Otro de los que vimos era el cromo. ¿Dónde estaba el cromo? Detergentes. Cemento. Cemento es aquí la clave, ¿no? Porque eso lo vemos en pacientes, por ejemplo, que se dedican a la construcción y entonces van utilizando. Y no sé si en el cemento o a la hora de fijar así los bloques, o sea, las columnas se fijan tienen aleación con cromo, igual algunas espadas tienen aleación con cromo. Sí, también es parte de las aleaciones metálicas. Entonces, sí. El cromo, de hecho, aparte del cemento, aparte de las aleaciones metálicas, se usa, por ejemplo, también para curtir las pieles y hacerlas más suavecitas. Entonces, también incluso hay algunos calzados de piel que vienen con mucho cromo y también pueden generar irritación, ¿no? Entonces, níquel, cromo son como los dos más importantes, luego están mezcla de fragancias y otras cosas, ¿no? Pero son los más importantes. En su patología implica una inmunidad adquirida. Esta es una respuesta de hipersensibilidad. No, es una respuesta innata. Cualquier cosa que agreda mi piel responde inflamándose. Entonces, son los contrastes. Ambos se caracterizan por eczema, sí, pues siguen siendo dermatosis reaccionales, van a tener eczema. ¿Cómo hago el diagnóstico de una dermatitis alérgica? He hecho pruebas de parche. Y en una irritativa, con puro interrogatorio. No es necesario hacer ninguna prueba, más que un interrogatorio adecuado. ¿Cómo se tratan ambas? Número 1, antiinflamatorios tópicos. Otra vez, solo tenemos dos cosas, esteroides o inhibidores de calcinamiento. Sistémico en ocasiones, y no llega a haber respuesta. ¿Cuáles? Ya me dijeron los inmunomoduladores, siempre siguen siendo los mismos. Y la 3, evitar el agente causal. Obviamente, si hay dermatitis por contacto, pues tengo que evitar el contacto con esas sustancias. ¿Okay? En ese mismo grupo vimos la seborreica y la del pañal. Primero, la seborreica. Se caracterizaba porque además del eczema, de la irritación, del eritema del ardor, hay una escama gruesa amarillenta, ¿sí? En zonas productoras de sebo. Entonces, la dermatitis seborreica le va a gustar la piel cabelluda, la región centrofacial, centro del pecho, centro de la espalda. Esta, a pesar de ser una dermatitis reaccional, también está asociada por ahí con malacesia, y es uno de los últimos temas que vimos, ¿ok? Y el tratamiento incluye antiinflamatorios, sigue siendo una dermatitis reaccional, y antifúngicos porque está asociado a malacesia, ¿no? En el pañal creo que no hay mucho pierde, es un eczema, pero en la zona del pañal. Y el tratamiento involucra en primer lugar proteger la piel. ¿Con qué protegerían la piel? Con pasta lasa. Vaselina, pasta lasa, petrolato, petrolater, cualquier pasta que esté inerte, es decir, que no tenga una función más que protectora, sería perfecto para mantener en buenas condiciones. Además de ser un cambio de pañal frecuente, y en ocasiones, si el plano del proceso es muy fuerte, sí se podrían llegar a usar antiinflamatorios corticosteroides de baja potencia. ¿Cuál es el de más baja potencia? Isocortisona, ¿no? Entonces, pudiera llegar a ser una opción en algunos casos. Bien, luego vimos otras dermatosis reaccionales, y para esto me queda bien la tarea de algunos de ustedes. ¿Okay? Entonces, vimos farmacodermias, vimos varias, y aquí están en cada una de ellas, ¿no? Aquí lo importante es acordarse cómo es el cuadro clínico de cada una. Erupción morbidiforme, la más común de todas, es una exantema maculopapular. Empiezan a salir como manchitas rojas, puede o no haber comezón, y dijimos, la mayoría de las veces no hay síntomas generales, solamente aparece eso y cantamos, ¿no? Entonces es una erupción morbidiforme o exantema maculopapular. Tratamiento sintomático, ¿no? Si es necesario, le quito el medicamento. Si necesita el medicamento, ni se lo quito, que se aguante tantito y le dejo nada más cremas hidratantes y tal, con eso está suficiente. Eritema fijo pigmentado, yo creo que eso es un cuadro clínico que ya les quedó bastante claro. Si siempre les sale la mancha en el mismo sitio cuando toman el medicamento, ¿qué más es, no? Es el eritema pigmentado fijo. ¿Qué le dejo de tratamiento? Corticoides tópicos. Corticoides tópicos. Seguimos en dermatosis reaccionales, entonces todas con corticoides tópicos les va a funcionar muy bien. Vimos que se sale un poco de las farmacodermias, ahorita lo mencionamos otra vez. Tenemos el síndrome de DRESS, ¿no? El DRESS, la característica es que se parece mucho a
podemos brincar hacia acá, hacia un DRES. ¿Cuándo voy a empezar a pensar en un DRES? Porque hay una afectación de órgano blanco. Necesito que esté afectado algo. ¿Qué cosa? Se puede afectar el hígado, el riñón, el pulmón, neurológico. Y clínicamente, el paciente cómo va a estar. Exacto. Ya empieza con síntomas generales. Lo que no había acá, ya empieza a ver acá. Fiebre, malestar general, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, todas estas situaciones me hacen pensar en un síndrome de DRES. Había unos criterios, obviamente no se van a aprender los criterios de memoria para DRES, pero hay unos criterios para llegar a ese diagnóstico. Y finalmente, tratamiento. Tratamiento, pues tenemos que frenar ese proceso inflamatorio con un corticosteroide sistémico, generalmente es una reacción ya sistémica, ¿no? Muy bien. Y luego tendremos el más terrible de todos, que es el espectro síndrome de Stevens-Johnson-Ned. En esta situación se caracteriza porque es una farmacodermia ampollosa, o sea, se hace literal toda la piel se hace una ampolla gigante y se despega y se cae toda la piel. ¿De qué depende que sea uno u otro? Depende de qué. De la superficie corporal afectada, ¿no? Pero algo que tienen característico estos síndromes Stevens-Johnson y Ned es que afectan mucosas. Y acá no hay afección de mucosas y acá tampoco hay afección de mucosas. ¿Ok? Es otro de los datos que me ayudan. Entonces, malestar general, afección de mucosas, afección de la piel, se pone eritematoviolacia, se desprende, Nikolsky positivo, queda muy bien el caso, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Stevens-Johnson-Ned? Hidratación. Como si fuera quemado. Es como un quemado. Entonces el paciente va a cuidados intensivos, hay que quitarle el fármaco, hay que hacer un control hidroelectrolítico. Y en cuanto a fármacos directos para el tratamiento, estaba muy debatido, ¿no? Que decían unos que la prednisona sí funcionaba, pero otros decían que aumentaba la mortalidad. Estaban otros que funcionaba la ciclosporina y lo mismo otros que no. Entonces por ahí hay estudios que aparentemente podría ser ciclosporina uno de los mejores tratamientos que se pueden llegar a utilizar. ¿Okay? Y luego vimos los plúricos. Los plúricos vimos tres tipos: por insecto, solar y nodular. Por insecto, muy sencillo. Voy a ver en todas, por ser plúricos, se caracterizan por ser pápulas pruriginosas escoriadas, ¿no? Me rasco y finalmente le arranco la parte de arriba de la pápula. Entonces, eso es lo que caracteriza a todos. Por insecto, pues lo voy a ver en áreas cubiertas de ropa, ¿no? Donde me están picando los insectos, generalmente por mosquitos. Tratamiento, repelente y antiinflamatorio. Tenemos el plúrico solar. ¿En qué lugar del mundo es común el plúrico solar? En las zonas con altiplanos. Aquí en México tenemos un altiplano mexicano que va desde la mitad del país hacia el norte, Querétaro, Durango, Chihuahua, todo hacia arriba. Y también en Sudamérica tienen regiones muy altas y tienen planicies como en Perú, en Argentina, en Chile. Entonces son las zonas altas, elevadas, donde la radiación es mayor, ¿sí? Entonces, al ser un plúrico actínico solar, pues necesito radiación solar. ¿Cuáles son los sitios afectados? Aquí lo que caracterizaba eran la labio inferior y los ojos, además de las zonas expuestas al sol, ¿no? Tratamiento, dijimos que aquí el principal es uno que se llamaba talidomida, que es un medicamento que puede generar malformaciones congénitas, pero en un paciente bien seleccionado y evitando el embarazo, les va a ayudar muchísimo, ¿no? Y fotoprotección, evidentemente. Y el plúrico nodular es ese que vimos que estaba generado por causas metabólicas, ¿sí? Entonces, a veces el paciente con diabetes, el paciente con enfermedad tiroidea, el paciente con enfermedad renal comienza con datos de pápulas pruriginosas, entonces genera un plúrico nodular en las zonas donde se rasca, ¿ok? Tratamiento, si se acuerdan, les puse una lista de muchas cosas, pero ninguno era más eficaz que otro. Se ocupaban gabapentina, pregabalina, antihistamínicas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se pueden usar muchas cosas y de causas metabólicas se pueden hacer muchas. Me acordé que me preguntaste en una tabla que era DL, ¿te acuerdas? De esa tabla, que si son dislipidemias. Bueno, entonces, también como causa del plúrico nodular, ¿no? Dice ni se acuerda. No, cómodo. Bueno, entonces, la última reaccional que vimos fue la urticaria. Entonces, la urticaria está sencillo porque se conforma de ronchas, son las lesiones más fugaces. Y dijimos, ahí había un letrero grandote. El problema es que hasta en el 50% de los casos no sabemos qué rayos lo causó, ¿ok? Y quedamos que había mecanismos inmunológicos
por ejemplo, al ingerir ciertos fármacos, por alimentos, por picaduras de abeja, etc. Y había no inmunológicos, por frío, por calor, por vibración, dermografismo, son como las dos posibilidades, ¿no? ¿Qué tratamiento le doy? Si es una urticaria aguda, ¿cuál es el punto de corte para urticaria aguda y crónica? 6 semanas. 6 semanas. Siempre es nuestro corte en derma para agudo crónico, ¿no? Entonces, si es un cuadro agudo, le doy antihistamínico y le voy subiendo la dosis, subiendo y subiendo y subiendo, y si no mejora, pues le agrego Prevri, y si no mejora, le agrego inmunomodulador, y si no mejora, puedo llegar a usar hasta omalizumab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la IgE, ¿ok? ¿En quiénes voy a estudiar las urticarias? ¿Cómo? Pacientes crónicos, si ya lleva más de 6 semanas, en ellos sí, ya tengo que hacer cambios de laboratorio, ver que no tengo infección, defino una biometría hemática, etc. En el agudo no es necesario, con antihistamínicos hay. Bien, luego vimos las discromías, vimos 3 cambios de coloración. Uno es la aparición de las manchas blancas, vitiligo. El vitiligo es una enfermedad autoinmune mediada por una respuesta citotóxica, TCD8, dirigida contra los melanocitos. Y esto nos va a dar manchas acrómicas. Lo importante que se acuerden del vitiligo es que una cuarta parte de los pacientes pueden tener de forma concomitante enfermedad tiroidea, por lo que les tengo que pedir un perfil tiroideo. ¿Ok? Tratamiento, pues al ser una enfermedad autoinmune, otra vez le chuto un antiinflamatorio. ¿Cómo le voy a chutar el antiinflamatorio? Si es una superficie corporal afectada menos del 10%, pues le chuto un tópico. Pero si tiene un 30% de la superficie corporal, ¿qué otra cosa podría usar? Sistémico. Sistémico. ¿Y de sistémico qué es lo que está descrito en el vitiligo? Corticosteroides. ¿Sí? Vimos que se pueden dejar pulsos de dexametasona o de prednisona. ¿Ok? Otro de los tratamientos perfectísimos era la fototerapia. Hasta les puse la imagen de una señora que mejora perfecto. El problema es que no hay en todos los sitios en México, y la segunda es la recidiva, ¿no? Casi el 50% a 2 años puede presentar manchas. Y luego vamos con las manchas oscuras. Tenemos el melasma, que es el que comentábamos al inicio. Está ocasionado primero que nada por la exposición solar, y segundo, si hay un componente hormonal, porque estas son las famosas manchas del embarazo, ¿no? Y se caracteriza por manchas hipercrómicas, ¿ok? Tratamiento, tenemos que usar despigmentantes, y la mayoría de los despigmentantes van a ser inhibidores de la enzima limitante de la formación de la melanina, que es la tirosinasa. Ejemplo, hidroquinona. Hidroquinona es como el tratamiento de elección, aunque hay muchos otros, ¿no? Los retinoides funcionan como inhibidores, ácido fólico, ácido mandénico, en fin. Y fotoprotección, porque el sol es un factor importante. Y luego vimos las otras manchas oscuras que ocurren en la zona de los pliegues, bien conocido por todos, la acantosis nigricans. Es una alteración metabólica generada por hiperinsulinismo. Hay tanta insulina en el cuerpo y los receptores no la están alcanzando a sensar toda, que entonces comienza a activar otros receptores que eran los receptores del factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces esa activación activa finalmente a los melanocitos y generan coloración en los pliegues. Tratamiento de acantosis nígricas, como es principalmente por alteración metabólica, es hormina. Luego, nuevamente me escucho la cara de alguien aquí. Tenemos las enfermedades virales, ¿sí? Realmente, si se dan cuenta, no vimos tantas virales. Sencillo el cuadro. Entonces tenemos primero el herpes simple. El herpes simple puede ser tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 del ombligo hacia arriba y el tipo 2 del ombligo hacia abajo, ¿no? ¿Cuál es la morfología de las lesiones? Las lesiones van a ser vesículas arracimadas sobre una base eritematosa. Siempre se ven así las lesiones por virus herpes, ¿ok? Prueba diagnóstica, podríamos hacer una prueba de sangre, podríamos hacer N1000 cosas. La verdad es que muchas veces el diagnóstico es clínico, no a todos le hacemos pruebas. Tratamiento para un herpes simple, ¿qué medicamento le dejan? O valacyclovir, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el otro herpes, que es el herpes zóster, generado por el virus de la varicela zoster. Como antecedente, pues el paciente debe haber tenido varicela en algún momento de la vida. La topografía, lo que distingue a de este es que la topografía aquí es por dermatoma, ¿sí? Tiene que seguir una metámera nerviosa o un dermatoma. Ajá. La morfología sigue siendo la misma, vesículas arracimadas sobre base eritematosa. Prueba diagnóstica también, la verdad es que es clínico, no hace muchas pruebas. Tratamiento de elección, aciclovir o valacyclovir. ¿Qué diferencia hay entre este tratamiento y este tratamiento? Las dos. La duración
la dosis. La dosis. Son dosis más altas y por más tiempo, ¿no? Y luego tenemos otra cosa con el zóster que queremos evitar. Neuralgia posherpética. La neuralgia posherpética. Entonces, para que eso no suceda, ¿qué medicamento le doy? Gabapentina. Gabapentina, pregabalina, mitriptilina, le puedo dejar neuromoduladores o incluso hasta antidepresivos tricíclicos, ¿no? Para mejorar esa situación. Luego vimos verrugas cutáneas. En las verrugas cutáneas las dividimos en las verrugas vulgares, las más comunes, principalmente ocurren en las manos, las verrugas plantares, que son las que ocurren en la planta de los pies, y las verrugas planas. ¿Ok? Yo les digo, no tienen que aprender cuál ocasiona cada uno, o sea, son un montón de tipos de cerdos de virus, no se van a aprender cada uno. Lo importante es que reconozcan los cuadros. Ahora, ¿qué le doy de tratamiento a una verruga vulgar? Crioterapia. Crioterapia es una opción, podofilina es otra opción, ácido salicílico con ácido láctico, y limón. Hay muchísimos tratamientos destructivos, ¿no? Vimos vimos varios, todos se pueden usar, ¿no? Y la diferencia en las verrugas planas, ¿cuál era el tratamiento de elección? Porque estas ocurren principalmente en la cara, entonces te van a dejar ahí. Verrugas planas. Porque si ahí le echan ácido salicílico y ácido láctico, le van a quemar la cara. Era el que no dolía, ¿no? Esa, o sea, no. El tratamiento era el que no dolía. El tratamiento es un retinoide. Aquí, así como fuera acné, le van a dejar tretinoína en la cara. ¿Ok? Y eso ayuda a identificarlos. Retinoide. Luego tenemos las verrugas genitales, ¿sí? Las verrugas genitales, ya saben los serotipos que los generan. Esos son los únicos serotipos que en la vida se tienen que aprender de bebé, ¿no? A menos que vayan a ser de... Entonces tienen que saber que 611 y 618 son los otros, entonces son los 4 serotipos principales. Ya saben, la morfología, la topografía, tratamiento, aquí otra vez podofilina, limón, biocirugía, etc. Luego vimos molusco contagioso, ocasionado por qué familia de virus? Poxvirus, que es la misma familia que genera la viruela símica. ¿Okay? En niños son infecciones por contacto directo o incluso hay que causan alergia. En adultos realmente es una infección de transmisión sexual. ¿Okay? Y el tratamiento predilecto para el molusco, cantarina es una opción. Y los adultos, en el centro, ¿qué es lo que casi siempre hacemos? Todavía no les dije muy claro. Lo que más hacemos es el curetaje en los adultos, ¿sí? Con una cureta vamos raspando y quitando las lesiones, obviamente poniendo anestesia tópica. Y la viruela símica, como nuevo cuadro clínico que ha salido, que a diferencia, por ejemplo, de las lesiones de la viruela símica con respecto a la varicela, era que la viruela símica son lesiones sincrónicas, todas aparecen al mismo tiempo, todas son pápulas, todas son vesículas, todas son pústulas, todas son costas. Y en la varicela están todas dispersas, ¿no? Luego vimos las enfermedades bacterianas. Solamente son dos los agentes causales principales de los principales cuadros de infecciones bacterianas. Yo sé que vimos eczema, yo sé que vimos cosas más específicas, pero las más generales que vienen en este esquemita, les dije, chequenlo siempre para saber qué tan profundo estamos en la lesión. Vimos impétigo. ¿Qué caracteriza el impétigo? Más superficial. Muy superficial. La presencia de una costra. ¿De qué caracteriza la costra? Meristérica. Son amarillentas y suelen ser periorificiales, ¿no? Alrededor de la boca. Luego tenemos el eczema, que es una infección más profunda, que se veía más en desnutridos, alcohólicos, inmunosuprimidos, se cubría de escara, porque era una necrosis ahí. Luego vimos la foliculitis, que es una inflamación del folículo, generalmente muy superficial. Y luego vimos furunculosis carbunco, que son infecciones más profundas y a veces se juntan varios folículos afectados, ¿no? Y luego vimos las infecciones de tejidos blandos, que era la erisipela y la celulitis, ¿ok? Entonces, el cuadro clínico varía dependiendo de la profundidad. El diagnóstico principalmente es clínico. ¿En quién le harían un cultivo? Inmunosuprimido. En el eczema gangrenoso, porque ahí sí necesitamos saber el agente etiológico, que será como el grupo de los inmunosuprimidos, y los que no han respondido al tratamiento. ¿Ok? Bueno. Si la enfermedad es leve, es muy superficial, como por aquí, entonces le doy tratamiento tópico. Antibióticos tópicos, infertina, ¿qué más? Neotópicos, Mupirocina y ácido fusílico, ¿no?
y les puse una diapo retapamulina, pero no hay efecto, ¿vale? Si es más grave va siendo sistémico, que para ahí vimos esta clasificación de la ITSA, donde ya nos decía, podemos comenzar con tratamiento sistémico por vía oral, por ejemplo, dicloxa, ¿no? Es siempre nuestra arma de batalla. Pero hay que acordarse que dicloxa es una penicilina, es decir, la penicilina, y hay muchos alérgicos a penicilina. Si ese es el caso, entonces tengo que optar por una cefalosporina de primera o clindamicina, ¿ok? Conforme el cuadro se va complicando, entonces le voy dando tratamiento diferente. Por ejemplo, puedo escalarle a una ceftriaxona y si el caso es severo, necesita internamiento. ¿Sí? El paciente, internamiento sistémico. Aquí vimos también hidradenitis supurativa, que es una enfermedad autoinflamatoria que se ve más en pacientes obesos y en pacientes fumadores. Y la característica es que hace estas lesiones que generan fístulas, drenan material, está en la zona de roce y muchas veces se asocia a acné, a quiste piloidal y celulitis disecante. La tetrada de oclusión folicular. O sea, todas tienen en común que se ocluye el folículo y se genera la lesión. Se puede estratificar por Horley, quiere ver que si tiene abscesos, que si tiene fístulas, obviamente no les voy a poner un café si tiene 1, 2, 3. Y tratamiento. Dijimos que en este esquema, se ve horrible, pero lo vimos también en clase, el tratamiento antibiótico es una de las opciones preferentes, ¿no? ¿Qué antibióticos en mezcla se utilizan? Clinda era uno. Y Rifampicina. Clinda con rifampicina, ¿no? Ya traigo en la mente, tengo un paciente con hidrocelulitis supurativa que ya le dije eso, inició biológico con secukinumab, no responde, acaba de ir a consulta, le cambié el esquema antibiótico a otro que está descrito, que es levofloxacina, metronidazol y rifampicina, y empezó con náusea y vómito y ya no sé qué hacer con los pacientes pobres. Y tienen lesiones terribles. Entonces, este es ese cuadro de hidradenitis supurativa. Luego vimos dos infecciones que son más crónicas, ¿no? Donde está la lepra y donde está la tuberculosis. Entonces, agente etiológico de la lepra, Mycobacterium lepra o Mycobacterium lepromatosis. Y el cuadro clínico es lo que ya habíamos mencionado sobre la respuesta inmune. Si la respuesta inmunológica es mala, el paciente no puede detener al bacilo, entonces empieza a hacer cuadros lepromatosos, ¿sí? Que los lepromatosis pueden verse bien sus elementos y ser de elementos circunscritos, o no verse bien los elementos, tener toda la piel infiltrada y ser bonita, el uso de la tatín o difusa, ¿no? Pero si mi respuesta inmune va más o menos ahí queriendo frenar el proceso, entonces hago una lepra tuberculoide. Las lesiones eran diferentes, son bien demarcadas, suelen ser pocas, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Necesito juntar varias cosas. La clínica, la biopsia, donde veo los macrófagos llenos espumosos, llenos de micobacterias, la prueba de Mantoux o intradermocapción para la lepra y el estudio epidemiológico, ¿sale? ¿El cultivo en qué se cultiva la lepra? Fitoteral. ¿Cómo? No, ¿en qué medio de cultivo se cultiva? Saborar. Nada, Mycobacterium lepra no se puede cultivar. Acuérdense que no se ha encontrado ningún medio de cultivo para cultivar Mycobacterium lepra, ¿ok? Se los hago porque luego son preguntas, no se los voy a poner en el examen, pero luego son preguntas así, ¿en dónde se cultiva Mycobacterium lepra? ¿Bla, bla, bla o nada? Nada, no se cultiva, no se puede cultivar. Se ha visto que en la manilla de banda se puede inocular y puede crecer, pero fuera de ahí no hay medio de cultivo para eso, ¿ok? Ah, sí. Luego, tuberculosis, generada por Mycobacterium tuberculosis principalmente, aunque puede ser también generada por Mycobacterium bovis. Dijimos, la primoinfección es rarísima. Que yo el primer encuentro que tenga en la vida por una micobacteria sea porque me corté la mano y ahí está la micobacteria, eso es raro. Lo más común es que la inhalemos, ¿no? Entonces, si hay casos de primoinfección, pero son rarísimos. Lo más común es que los cuadros cutáneos sean por reinfección endógena o exógena. Entonces, tenemos la tuberculosis colicoactiva. Esto quiere decir que yo he tenido un cuadro de tuberculosis ganglionar o tuberculosis ósea o articular y por contigüidad las lesiones, los bacilos fueron avanzando hasta llegar a la piel y entonces me generaron nódulos, abscesos, gomas y fístulas en zona de pliegues. Y entonces ya dijimos que aquí un diferencial sería hidrocelulitis supurativa, que es el que acabamos de ver en la imagen, entonces se parece mucho, ¿sí? Vamos a tener lesiones en el mismo sitio. Otra, lupus vulgar. El lupus vulgar se caracterizaba por la bellísima descripción de la jala de manzana, ¿no? Entonces hace lesiones en la cara
que si yo les pongo un cristal encima y se lo muevo, parece que estoy viendo una jalea de manzana. Y generalmente el cuadro de origen es pulmonar. Yo tengo mi tuberculosis pulmonar y entonces se me empieza la infección que por vía hematógena llega hasta la piel de la cara y se genera la lesión. Y luego tenemos la tuberculosis verrugosa, que son lesiones de aspecto verrugoso, principalmente en las manos. Nada más que aquí la reinfección es exógena. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya tuve mi encuentro con micobacteria en tuberculosis, mi sistema inmune fue bien chido y pues ahí lo aguardo en el pulmón, ¿no? ¿Ya se queda? Y años después, yo empiezo a trabajar con ganado bovino y entonces al estar haciendo labores me corto la mano y me vuelvo a infectar, pero ahora por la piel. Esa no es mi primera infección, es una reinfección y es una reinfección, pero ahora es exógena y entonces genera cuadros de tuberculosis verrugosa. Y luego teníamos las IDES, que eran a distancia, donde mientras se está llevando un proceso infeccioso en algún sitio, en la piel se están viendo lesiones inflamatorias. Principalmente el caso número 1 es el eritema indurado de Bazán, ¿no? ¿Qué se caracteriza eso? ¿Te acuerdan qué lesiones tenían? Exacto, pantorrilla, ¿no? Los subcutáneos, generalmente son mujeres en la época de frío, les empieza a doler mucho y le generan la lesión. ¿Cómo hago el diagnóstico? Igual, tengo que juntar muchas cosas como en la lepra. Diagnóstico clínico, más mi biopsia donde voy a ver granulomas, más mi PPD o reacción, más mi cultivo, ¿dónde se cultivan? En la Jensen, y puedo buscar material genético. Tratamiento, en la lepra, dapsona, clofazimina y rifampicina, son los tres. En la tuberculosis, la cantaleta de siempre. Es una silla, rifampicina, piracetamida y rifampicina. ¿Okay? Las enfermedades parasitarias, bien, tenemos los ectoparásitos, donde vimos escabiosis y pediculosis. Escabiosis ocasionado por, ¿cómo se llama la gente? Sarcotes. Ajá, Sarcotes escabier, variedad hominis. Muy bien. Y tenemos la pediculosis, donde tenemos pediculosis capitis, corporis y pubis, ¿no? Y está generado por tirius pubis, tirius capitis, tirius vestimentum, ¿sí? Muy bien. ¿Qué les vamos a hacer a estas cosas? Estos cuadros son muy clínicos, el diagnóstico. Por ejemplo, en la escabiosis, ¿qué característica clínica les haría pensar en una escabiosis? Uno, que llegamos a ver el túnel, ¿no? ¿Qué otra cosa? De noche. Que el prurito es nocturno. Entonces, veo túneles, el prurito es nocturno y se me está contagiando todo el mundo en la casa, me hace pensar en eso. Y pediculosis, esto es un poquito, a veces más sencillo porque alcanzamos a ver de plano el parásito, ¿no? Yo voy a revisar, le veo el pelo y está un montón de piojos en la cabeza, en el cuerpo, o en la garganta, ¿no? Y luego tenemos la leishmania, la otra enfermedad parasitaria ocasionada aquí en México, principalmente por dos agentes, leishmania mexicana y leishmania brasiliensis, ¿sí? El vector, ¿quién es el vector? ¿Cómo se llama? Olmeca, ¿no? Dije, fácil, aquí, Olmeca, se acuerdan, muy bien. Y los cuadros, para los del grupo A, acabamos de ver prácticamente esto en esporotricosis, ¿no? Cutánea localizada, cutánea diseminada, mucocutánea y visceral. ¿De qué depende esto? De mi respuesta inmune. Tengo una buena respuesta inmune, logra controlar el cuadro, entonces tengo una cutánea localizada. Empieza a fallar mi sistema inmune, empiezan a salir mal lesiones en la piel. De plano mi sistema inmune no puede, se me empieza a ir hacia las mucosas, principalmente la mucosa oral, donde hago lesiones en nariz de tapir y se me cae toda la mitad de la cara, y finalmente la visceral, que afortunadamente en México casi no hay. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Impronta y biopsia, ¿no? Agarro una laminilla, la pego aquí y la veo al microscopio con la división de Giemsa y puedo ver si hay parásitos. O hago una biopsia y corroboro mi diagnóstico. Tratamiento antimoniales, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? ¿Algo antimonial? Empieza con glue. Antime, uno que tostan, ¿no? Y mitococina en el caso de la visera, ¿no? Por último, llegamos a la parte de los hongos. Entonces, primero vimos los hongos queratinofílicos, los que van a comer queratina. Y esos me van a hacer los cuadros de tiña de la cabeza, del resto de las tiñas del cuerpo y las tiñas de las uñas. Entonces, única variación es que la tiña de la cabeza, su agente número 1 es por un canis, es un agente zoofílico, por eso las reacciones suelen ser muy inflamatorias. En el resto de las tiñas es tipo pitón rubrum generalmente. En las tiñas de la cabeza todavía las podemos subdividir en las no inflamatorias, que son las más comunes, y en las inflamatorias, donde hay secreción, formación de costras, etc. Entonces,
¿Qué tratamientos de elección en la tiña de la cabeza? Número 1, Grisio fulvino, pero no hay en México, entonces le puedo dejar terbinafina. Y en las inflamatorias, acuérdense, le tengo que dejar prednisona al niño para que no se quede peloso, porque si no, no le van a salir pelos. ¿Okay? Resto de las tiñas del cuerpo. Cuadro clínico son placas, eritemato, escamosas de borde activo. Se ve como el borde más elevado, el centro más aplanado. Y aquí, azólicoscópico me puede funcionar, pero dijimos que está siempre por las poblaciones especiales. Los inmunosuprimidos, los pacientes con cáncer, los pacientes diabéticos, los pacientes que ya recibieron tratamiento y no respondieron. Entonces con ellos les voy a dar tratamiento sistémico, generalmente doble dosis, doble tiempo. ¿Cuál es el tratamiento de elección para Tecopitón rubrum? Terbinafina, T con T. Tecopitón rubrum, terbinafina. El resto, pues puedo dejar otros tratamientos, ¿no? Pero si es Tecopitón, terbinafina. Por último, en las uñas se caracterizan por paquioniquia, xantoniquia, esteras longitudinales y pulverización distal. Y la diferencia es que el tratamiento es mucho más lento. 3 meses por lo menos, hasta 6 meses dependiendo del paciente. ¿Okay? Luego vimos los hongos lipofílicos. Y entonces en los hongos lipofílicos estaba pityriasis versicolor y padecimientos causados por malacesia, donde están dermatitis seborreica, que ya lo mencionamos, papilomatosis reticulada y confluente, que eran esas placas de aspecto en red en la región central del pecho, color café medio elevadas, y a veces la foliculitis por malacesia, que les da a esos que se van a hacer masajes con aceite de coco, y entonces ahí les llenan de grasa el cuerpo, y ahí empieza a crecer malacesia, ¿no? ¿Qué malacesia puede ser? Globosa, simpodialis principalmente, aunque hay varios tipos. ¿Y cómo se van a tratar todas estas cosas? Pues en común tienen que vamos a usar un azólico tópico. Pero les decía que a veces no es bueno dejarlo en crema porque es engrasar más y entonces mejor dejarlo en spray. Otra, apoyarlos de un tratamiento sistémico como ketoconazol o itraconazol y mantener una baja producción grasa. Y eso no se los mencioné en clase, pero también hay un artículo escrito donde uno de los tratamientos que podemos utilizar en pacientes que claro no nos responden a nada es para variar y nuestra panacea y salvación de todo el edema, dejarle isotretinoína. ¿Por qué? Porque va a bajar la producción de sebo y entonces va a bajar la población de malacesia, baja la inflamación y les va bien con dosis bajitas de isotretinoína. ¿Ok? Entonces, ande pues, si pueden.